Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bien, estamos en el Evangelio de Marcos y habíamos tenido pues ya al Señor Jesucristo predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento y haciendo también muchos milagros. Regresa a esta región junto al mar de Galilea y ahí perdona los pecados de un paralítico, lo sana, lo hace caminar, y ahora va a estar llamando a Leví, que es Mateo, que va a ser después también su discípulo, uno de los apóstoles, el escritor del Evangelio, y va a morir como mártir allá en el norte de África. Él va a dar testimonio del Evangelio, pero aquí lo vamos a tener en esta breve historia, como nos está acostumbrando Marcos a dar pequeñas historias que están reflejando este nuevo reino que está trayendo el Señor Jesucristo, un reino diferente. Y tenemos a Jesús como uno de los personajes, el principal. Su ministerio ha ganado popularidad y va a enfrentar la oposición de los líderes religiosos. Después de esta serie de historias va a terminar con los escribas y fariseos queriéndolo matar, haciendo planes para matarlo. Está estableciendo el reino de Dios, y parte de esta redención es llevar el restablecimiento de la comunión con Dios y unos con otros. El reino de Dios incluye el perdón de los pecados, la venida del Espíritu Santo, el establecimiento de la justicia, una verdadera espiritualidad, una verdadera comunión unos con otros. Y aquí va a hacer este énfasis de Dios teniendo comunión con pecadores. Y no solamente Dios teniendo comunión con pecadores, sino llamando a pecadores a tener comunión con Él y unos con otros. Y esto es dificilísimo. Si nosotros lo pensamos, ¿cómo es que Dios va a tener comunión, el Dios Santo, con pecadores? Y si pensamos la siguiente parte, ¿cómo es que Dios va a hacer que grupos de pecadores antagónicos, aborrecibles unos de otros, se vayan a unir en un solo pueblo para tener comunión unos con otros? ¿Cómo si nada más con las puras miradas nos matamos? Y aquí vamos a ver este grupo así antagónico. ¿Y qué es lo que está sugiriendo aquí el Señor Jesucristo y haciendo y modelando con su predicación del Evangelio? Es una predicación del Evangelio que incluye comunión verdadera con Dios y unos con otros. Este es el Evangelio, una transformación. Y vamos a tener aquí a una multitud con sed de vida espiritual que sigue a Jesús. Vamos a tener a Leví, un publicano, y junto con sus amigos. No pensemos tampoco que son pobrecitos y que pobrecitos están sufriendo bullying, no los quieren, los hacen a un lado. No pensemos que... Yo creo que todos
en alguna medida, dentro de nosotros hay personas con las que no nos juntamos. Gente que a lo mejor no comulgamos con ellos. Difícilmente comería yo con tal persona. Igual, sabemos que hay gente que no comería conmigo, que a lo mejor no me soporta. Pero también dentro de nosotros sabemos que esto no es así, no debiera de ser así, que hay algo mal ahí, que esto no debiera de existir. De alguna manera sabemos que estamos hechos para la comunión y que esto no debiera de estar así. Sí, un bebé nace y no nace con eso, ¿verdad? Abraza y sonríe y sonrisas a todos. ¿Y en qué momento se hacen estas facciones, secciones, discriminación y etcétera? Dentro de nosotros sabemos que estamos hechos para la comunión y que sin embargo incluso las relaciones interpersonales más cercanas se nos escapan y de repente nos encontramos con que hay, por ciertas situaciones mantenidas por no sé cuánto tiempo en no sé qué formas, un hijo que no quiere hablar con su padre, o una hija que tiene tal coraje contra su madre que dice, no quiero volver a verla en mi vida, o algún hermano, o algún vecino, o a veces hasta entre esposos. Hay relaciones interpersonales tan cercanas que se fracturan y a veces llegan a divorcios. Y dentro de nosotros sabemos que esto no debiera de ser así. Sin embargo, existe y se nos escapan esas relaciones. Sabemos que de alguna manera estas tienen que ser sanadas, que no debieran de ser de esta manera. Pero tampoco podemos decir, pobrecito Leví, es víctima, no lo quieren los escribas y fariseos, no se junten con ellos los pecadores. Tampoco, él también se la buscó. O sea, también hay gente que no nos quiere, pero porque también nosotros hacemos lo nuestro. ¿Sí? A lo mejor el hijo que aborrece a su padre o la hija que ya no quiere volver a ver a su madre, tal vez fue violentamente golpeada durante su niñez. Cuando llega a ser adulta, ya no quiere saber de su madre, también ella se lo buscó. Tampoco pensemos que esto surgió de la nada. Acarreamos muchas veces las consecuencias de nuestros pecados y estas fragmentan nuestras vidas. Y aquí nos va a dar una historia el Señor modelando el Evangelio de la restauración, de la reconciliación, de la paz en Cristo, de cómo se puede volver a la comunión con Él y cómo Él puede hacer una transformación. Y este es el reino de Dios, este es el Evangelio transformador que entonces restaura la vida en estas dimensiones que pudieran ser desde nuestro punto de vista irreconciliables. Así que Leví no es cualquier persona. Él también, yo creo que tiene una sed de justicia. Él se da cuenta, crece y se da cuenta de que las cosas no son justas. Las cosas no, la vida no está sencilla ni justa, y se abre camino y se acomoda en un buen puesto como recaudador de impuestos. Y dice, bueno, ya aquí ya estoy en un buen lugar donde yo puedo hacerme justicia por mi propia cuenta y adquirir cierto dinero a costa de otros, si es necesario defraudar, traicionar, digámoslo así, al pueblo, ser alguien que está en una posición ahora sí privilegiada. Nosotros conocemos de eso y de gente que escribe en sus libretas, merezco la abundancia, merezco la abundancia. Conocemos de eso. Dicen, el sistema no es justo y ya llegué aquí, ahora sí me voy a hacer justicia por mi propia cuenta. Y yo aquí me los ajusticio a todos y sé que así me voy a nivelar. Pero el Señor lo va a levantar de ese banco de tribunos para enseñarle un reino diferente donde está el reino de Dios y su justicia, no Mamón y sus riquezas, y lo va a llevar a una justicia que es la verdadera en el reino de Dios, algo diferente. Pero Leví tenía su camino hecho, había un puesto de poder, había dinero, aunque también había un gran desprestigio social. Un publicano no podía, por ejemplo, pararse a la puerta de la ciudad a
a ser juez en un juicio, como algunos otros hombres distinguidos de la sociedad sí podían. Un publicano no, porque se sospechaba que iba a ser un juez vendido, que a lo mejor alguien le dio dinero. Decía, no es honesto, es muy fácil sobornable, y si vienen a un juicio, que a lo mejor el rico le dio dinero y no va a ver la causa con objetividad. Entonces, era alguien que era echado de lado, ¿sí? Un cobrador de impuestos a nombre de Roma, y se consideraba como un traidor. Sin embargo, aún así es del pueblo de Israel, porque se llama hijo de Alfeo, es decir, todavía conserva su herencia judía, su genealogía, está dentro del pueblo, ¿sí? Ese es Leví. Y con él muchos publicanos y pecadores, una multitud de amigos suyos de la misma calaña, sus amigos con los que él sí se podía juntar. Por otro lado tenemos a los discípulos, que los que ya habían sido llamados por el Señor hasta ese momento, y tenemos otro grupo que van a ser los escribas y fariseos, que ya la palabra fariseo significa esto, separado. Era, digamos, como lo más excelso del pueblo de Israel, lo más moralmente aceptable, serían lo mejorcito del pueblo de Israel, la crema innata de la sociedad, y Leví sería, junto con sus amigos, lo más bajo de la sociedad. Son dos opuestos, ¿verdad? Entonces, aquí los escribas y fariseos eran las personas que tenían la tradición de la palabra de Dios, los que enseñaban a la nación, los que eran considerados, moralmente hablando, los mejores del pueblo. ¿Cómo puede Dios tener comunión con pecadores? ¿Y cómo hace Dios para que pecadores tan diferentes y antagónicos tengan comunión como un solo cuerpo, unos con otros? Y aquí tenemos nuestra historia. Empieza saliendo el Señor a caminar junto al mar. Imaginemos la escena: sale de la parte de la ciudad y los lleva para poder reflexionar y que escuchen bien sus enseñanzas, y los lleva a caminar hacia el mar, y se va una multitud, y dice, todos le siguen. Toda la gente venía a él, bueno, toda menos la que no venía, porque el que no venía era Leví. Pero al decir toda, no se refiere a toda, sino a una gran multitud, porque había alguien que no viene, Leví. ¿Por qué? Porque alguien tiene que trabajar. Leví está bien enfocado, alguien tiene que ganar el dinero. La vida no es justa, la vida hay que trabajarla. Entonces Leví está bien enfocado. Si yo no pudiera dar un paseo por el mar, su tiempo vale oro, así decimos aquí en Monterrey, ¿verdad? Su tiempo es dinero. Él está bien posicionado y sentado en sus negocios, pero toda la multitud va, y el Señor les enseñaba. Y aquí está la gracia del Señor, ahí está la bendición del conocimiento del Señor. Sin embargo, Marcos no nos va a poner aquí su enseñanza, porque nos quiere enfocar en algo más. Aunque sin duda la enseñanza hubiera estado muy buena ahí junto al mar, ¿quién no hubiera querido estar ahí? Desentenderse de sus negocios un rato, salir junto al mar y escuchar al Señor de su enseñanza, adquirir su conocimiento y volver a reanimar el alma. Versículo 14, vio, y aquí tenemos al Señor fijando su vista en Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Ahí tenemos su oficio, sus implicaciones, su necesidad de justicia, su segregación de la sociedad. Y le dijo, sígueme. Y ahí está el llamado del Señor. Sígueme es un verbo imperativo en presente que en griego tiene la idea de empezar y de continuar. Es sígueme, así en el griego es como significar sígueme y continúa siguiéndome.
Pues sígueme, y hace 30 años que el Señor me dijo sígueme, y hoy en la mañana me vuelve a decir sígueme. Y más adelante le sigue diciendo sígueme. Esa es la idea. El imperativo presente en griego es un iniciar y un continuar. Esa es la idea que lleva el verbo. Sígueme no era para ese momento. La idea que le está dando a Leví es: de aquí en adelante sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Leví, ante la soberanía del Señor que le está llamando a seguirle y abandonar su vida anterior y ser su discípulo, después su apóstol, después un misionero y después su mártir. ¿Qué hace Leví? Levantándose, le siguió. ¿Quién se iba a imaginar tal cosa? Un hombre como Leví, bien posicionado en la vida, bien enfocado, bien sentado, con ese tipo de pensamiento y que no le importa pasar por encima de otros, abandona todo y sigue al Señor. ¿Qué pasó? Marcos lo menciona muy rápido, ¿verdad? Muy sencillo, pero ¿qué pasó? El Señor le dice sígueme, y él levantándose le siguió. Ahí hay una transformación enorme. Y si juzgamos nada más por las apariencias, que como solemos muchas veces juzgar, casi siempre nos equivocamos. Si nosotros hubiéramos juzgado por las apariencias, diríamos: Señora, ni le hables. Ese tipo de gente no viene. Ese tipo de gente no se convierte. Ese tipo de gente está ya bien encaminado en su manera de pensar. Ese ya no va. Le hubieras hablado cuando era joven todavía, o cuando todavía no adquiría el puesto pero ahorita, bueno, según las apariencias uno siempre, o normalmente uno se equivoca, ¿verdad? Normalmente uno no ve lo que el Señor está viendo, pero el Señor vio y le dijo sígueme, y él levantándose le siguió. Así lo encontró donde estaba, en la condición en que estaba y con la necesidad en la que estaba. No iba a seguir al Señor por dinero, no iba a haber dinero ahí, no venía por dinero, no venía por poder, no había poder ahí, no había títulos, no había posiciones de este mundo, y siguió al Señor. Eso es extraordinario. No sé si usted recuerde cuando el Señor le llamó. Yo no sé qué estaba usted haciendo y cómo era. Algunos tal vez éramos como Leví, ya muy encaminados. Algunos tal vez estábamos más jóvenes en la vida, bien desorientados. Pero cuando el Señor a usted le dijo sígueme, es sígueme, y al día siguiente sígueme, y hasta hoy en día sigue diciendo sígueme, sígueme. Y ahí va a haber verdadera comunión. Ahí hay perdón de pecados y ahí hay comunión verdadera con Dios. Una vida nueva. Esa necesidad de justicia es satisfecha ahora en Dios, y ahí está su reino ahora. Ahora, ¿qué es lo que aconteció? Versículo 15. Porque el Señor no solamente busca la comunión con este hombre pecador y sus amigos también, sino que además celebra esta comunión. O sea, por sorprendente que parezca, Dios viene a convivir con gente impía, pecadora, y además se goza en hacerlo y lo celebra. Veamos lo que hace después en el versículo número 15. Dice: y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús,
y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. La comunión con pecadores es celebrada con gozo, con cercanía. Más adelante los fariseos van a decir que come y bebe, dando la idea de que no solamente está con Leví, sino que además se ve que lo disfruta, que lo hace con gozo. Está con Leví y sus amigos, no sufriéndola, sino gozándola. Y dices, oye, te entiendo que tengas que estar ahí en ese ambiente tan pesado, pero además lo goza y le come y le bebe y se ve que está celebrando. ¿Qué está pasando aquí? Eso es lo que van a preguntarse los fariseos y los escribas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y dice 2 veces que está a la mesa, para referirse a esta cercanía, a esta relación de comunión cuando están a la mesa, en unas posiciones de camaradería, como inclinados, como recostados, están no a la defensiva, en una posición cerrada. Los psicólogos saben de eso, de posiciones cerradas, sino en una posición abierta y franca, como de amigos, como abiertos. Está a la mesa con ellos así, Jesús con sus discípulos y muchos pecadores. ¿Sí? Imagínense ese ambiente. Y están comiendo y bebiendo juntamente. Es otra palabra que nos está resaltando aquí Marcos. Se mezcla con la gente. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y comió con nosotros. No se hizo carne y habitó aparte de nosotros para enseñarnos la separación y la pureza, sino que se metió y convivió y platicó con nosotros y comió y bebió con nosotros. Muchos publicanos y pecadores también, porque muchos le habían seguido. En una ocasión, Carlos nos comentaba el testimonio de un hombre que en la ciudad de Jalapa, después de haber ido a una reunión de iglesia local, se acercó con él y le dijo: ¿cómo me invitas a estas reuniones? Yo no puedo venir, convivir con esta gente. Los conozco a todos, son unos pecadores. ¿Cómo me invitas a mí a juntarme con ellos? Esto no puede ser. Eso es lo que va a pasar ahorita con la pregunta en el versículo 16. ¿Qué es esto? Que él, no otro, él que es una persona que enseña la palabra de Dios, que es el Mesías, él que debiera de ser santo. ¿Qué es esto que él? Lo esperaríamos de otros, pero él, y ahí están emitiendo un juicio. ¿Y cuál es su evaluación? Come y bebe, es decir, tiene comunión a propósito y con gusto y celebra esa comunión. Come y bebe con los pecadores. Es sorprendente. Ahí está hablando con Leví, que todavía es del pueblo de Israel, sí, un publicano, pero todavía del pueblo de Israel. No se imaginan ni qué dirían si el Señor viniera y comiera con nosotros los mexicanos. Gentiles. Ni siquiera tenemos genealogía dentro del pueblo de Israel. Paganos, idólatras y todo el bagaje que traemos. ¿Qué dirían? ¿Qué es esto que él come y bebe con estos mexicanos? Pecadores. Y muchos pecadores. Y muy pecadores. Algunos traemos la conciencia muy cargada de pecados a través de la vida, muy conscientes, muy indignos. Otros traemos a lo mejor el corazón ya muy endurecido, que hasta ni pensamos que somos pecadores, sino algo más dignos, más limpios.
Pero la realidad es que el Señor está comiendo aquí con pecadores, y ese es el Evangelio. Está modelando el Evangelio de la gracia de Dios, que Él dijo que iba a venir a morar otra vez con nosotros, va a establecer su pueblo. Y aquel Espíritu Santo que en la visión de Ezequiel abandona el templo y se va, aquel pueblo que se había pervertido, se había llenado de pecado, habían profanado su santo templo, y el Espíritu Santo se va, y luego viene otra vez en esa promesa de que viene otra vez el Espíritu Santo a morar entre los hombres, a dar con su Espíritu Santo, a tener verdadera comunión. Hablando sobre los pecados de unos y de otros, y a veces lo ciegos que somos a nuestros propios pecados, y lo muy ojos abiertos que somos para los pecados de los demás, Jonathan Edwards en sus resoluciones dijo en la octava: resuelvo actuar en todos los aspectos, tanto en lo que hablo o hago, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si hubiera cometido los mismos pecados o hubiera tenido los mismos defectos o fallas que los demás. Y permitiré que el conocimiento de sus errores promueva ninguna otra cosa sino vergüenza para mí, y mostrará solo una ocasión para confesar mis propios pecados y miseria a Dios. Esto es lo que está diciendo Jonathan Edwards, como si él fuera del grupo de los fariseos y de los escribas, y ve al Señor comiendo con los publicanos, y decía: estoy resolviendo dentro de mí que cuando vea a alguien y yo lo considere pecador, que me vea a mí mismo y me considere con el mismo pecado que él, como si yo fuera publicano también, como si yo tuviera los mismos defectos y las mismas faltas, y el saber del pecado de otro no provocará en mí más que vergüenza por mí y confesión de mis pecados delante del Señor. Que cada vez que vea el pecado de un hermano, me lleve eso a confesar los míos delante del Señor. Y dice: resuelvo. Claro, al inicio dice que con la ayuda y la gracia del Señor, ¿verdad? Dice: porque yo soy frágil para ir al otro lado con mucha facilidad. En su libro Dilo con Amor, Howard Hendricks decía, relataba una anécdota de un hombre que comparaba a la iglesia con el arca de Noé, y decía: si no fuera por el diluvio que hay afuera, no se soportaría la peste que hay adentro. Y entonces decía: todos estamos ahí como que apestados, ¿verdad? Y decía: no debe de ser así la iglesia, debe de ser la iglesia una comunidad restauradora, que es cambiada por el Evangelio, pero que además ayuda a otros a ser restaurados también en sus vidas fragmentadas, para que vengan a una comunión verdadera con Dios y con su Hijo Jesucristo. Pero así es como nos encontró el Señor. Tito 3 nos dice aquí el apóstol Pablo, hablando en ese pasaje de los creyentes en Creta. Tito 3, versículos 3 y 4. Pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Notemos eso: aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No éramos cosa fácil. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que
Ahora somos un pueblo nuevo, cierto, muy diferentes unos de otros, pero en un camino de transformación, en una reconciliación, y la iglesia ha de ser ese lugar de modelado del Evangelio. Dice Efesios 2, del 11 al 22, aunque aquí está hablando de judíos y de gentiles, también está hablando de dos grupos que están reconciliados ahora y que estaban muy distantes, muy diversos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre y ya no somos más que la familia de Dios. Y ahí está modelado, pero no bien visto por los escribas y fariseos en ese momento. En ese momento ellos esperaban algo más. Como se nos enseñó a todos nosotros, que Dios debe de recibir a los buenos, no a los malos. Como aprendimos nosotros de chicos, ¿verdad? Que con Dios van los buenos. Y sin embargo, Dios está llamando a gente como Leví, como tú y como yo, aborrecibles, y a veces también como un manojo de complejidades sociológicas, psicológicas, culturales que traemos a la iglesia. Y ahí en la iglesia nos llama a la comunión verdadera unos con otros en su Santo Espíritu, conforme a su palabra. Y no es que ya todos seamos perfectos, no, pero al Señor le ha placido así seguir extendiendo su reino y su evangelio y modelar el evangelio con personas que todavía están en proceso y que precisan salvación, que precisan todavía restauración, que precisan todavía ir a la madurez. Así le ha placido al Señor hacerlo, no a través de una iglesia perfecta, sino a través de los creyentes como iglesia, seguir llevando el evangelio y modelar ese evangelio. Y sí, en ocasiones tal vez podamos decir, ¿pero qué es esto? Y lo vemos también en algunos predicadores que pudieran decir esto, ¿verdad? ¿Pero qué es esto? ¿Cuánto pecador aquí comiendo junto? Y lo celebran y se ve que están a gusto. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio y eso es lo que celebramos cuando celebramos la cena del Señor. Que siendo nosotros pecadores, Él fue entregado por nuestros pecados, para que fuera posible esa comunión con Dios y esa restauración a la comunión unos con otros. Fue necesaria la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Y entonces viene la respuesta del Señor con una parábola. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, la respuesta casi les está diciendo, cuando ellos preguntan cómo es que come con pecadores, la respuesta del Señor es precisamente porque son pecadores. Y yo soy el Salvador. Y a eso he venido. Precisamente porque a eso he venido, a llamar a pecadores. Es como si aquí al doctor le dijera, oiga doctor, ¿por qué se junta con enfermos? Es que soy doctor. Pues sí,
Oiga, maestro, ¿por qué se junta con ignorantes? Es que soy maestro. Oiga, mecánico, ¿por qué está todo lleno de grasa? Es que soy mecánico. Entonces aquí prácticamente les está diciendo, es que para eso he venido, para llamar a pecadores. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Hay una necesidad. La multitud venía a Jesús, luego vemos que Leví viene a Jesús. Los fariseos, los escribas no vienen a Jesús. No ven esa necesidad. Esta palabra necesidad se va a repetir en el Evangelio de Marcos más adelante, y lo vemos también en Lucas, por ejemplo. Ya habíamos hablado un poco de esto, de la gracia del Señor y la necesidad de la celebración de la salvación del Señor con la parábola del hijo pródigo. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Más adelante va a decir, el Hijo del Hombre necesita ir a la cruz, padecer mucho y ser crucificado y resucitar al tercer día. Es necesario. En Lucas nosotros recordamos cuando decía, es necesario hacer fiesta, y que yo les decía, ¿de veras era necesario? O nada más con recibir al Hijo y ya. ¿Era realmente necesario matar el becerro gordo y hacer fiesta? Porque el Señor no solamente nos está llamando a la comunión, sino que además celebra esa comunión, se goza en esa comunión, se deleita en esa comunión, pone su gloria en ello, para alabanza de la gloria de su gracia, y Él queda exaltado como aquel Padre misericordioso, perdonador. Cuando nosotros no podemos aceptar a otras personas, así como los escribas y fariseos, y hacemos separaciones, realmente no estamos entendiendo el evangelio de la gracia de Dios. Tal vez estamos pensando más de nosotros mismos y vemos a los demás como indignos. Tal vez no estamos creyendo en el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. No estamos modelando la gracia de Dios, y nos impide esto gozarnos en la salvación que Dios está obrando en medio de nosotros. Es la misma parábola con la del hijo pródigo, el hijo mayor y el hijo perdido. Acá Leví y acá los escribas y fariseos. El padre está queriendo abrazar a los dos hijos y llamándoles. Los escribas y fariseos estaban también invitados a sentarse y comer, a sentarse ahí y gozar de la salvación que Dios estaba trayendo. Esa era el modelo del evangelio. A eso somos llamados. No somos perfectos, tenemos muchas cosas todavía que caminar hacia adelante a la santidad, y tenemos que animarnos unos a otros a la santidad, a la justicia, a una vida que honre al Señor en todo sentido. Pero tenemos que tomar resoluciones, y por eso como iglesia bíblica tenemos un pacto de iglesia donde nosotros declaramos expresamente y tomamos resoluciones así como las de Jonathan Edwards, apreciando grandemente que el Señor nos haya en su misericordia y por su gracia traído a la familia de Dios, y teniéndolo en alta estima nos comprometemos a caminar, y ponemos ahí varias cosas: caminar en la educación teológica, caminar en la adoración al Señor, caminar en el testimonio del evangelio hacia otros. Pero también decimos que queremos modelar el evangelio para que otras personas que están allá afuera, que no tienen ya esperanza, que están con esta hambre, con esta sed, con esta necesidad espiritual allá afuera, ellos también puedan ver aquí un refugio, un lugar donde el evangelio sea predicado y modelado, un lugar donde ellos puedan encontrar entrada, no rechazo, no segregación, sino entrada, donde ellos también puedan seguir al Señor, ellos también puedan escuchar la voz del Señor que les dice: sígueme.
Y eso no fue fácil. Es la gracia del Señor. Cuando el Señor te dice, sígueme, ese es un privilegio, es un honor. Y así lo tomó Leví y hizo una grande fiesta, una gran comida. Lo tomó como un honor, no como una maldición. Y pasado el tiempo, murió predicando el Evangelio. Creo que estaba, no recuerdo muy bien la historia, reprendiendo a algún rey por allá en África, y pues le costó la cabeza. Algo así era la historia de la tradición, no la recuerdo del todo, no sé si alguien la recuerde, pero finalmente Mateo termina sirviendo al Señor como mártir. Pero iba decidido. Y hoy nosotros tenemos que reflexionar acerca de esta historia y pensar nuevamente en el Evangelio, en nuestra indignidad, en el Señor llamándonos y diciéndonos, sígueme. Y tal vez nos sintamos bien indignos, y es real, y tal vez nuestras conciencias nos acusen, pero en Cristo hay perdón de pecados, y Él nos llama a la comunión. Este es el Evangelio, decía el apóstol Juan, y esto es lo que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, y los invitamos a que tengan comunión con Él, con su Hijo Jesucristo, y unos con otros. Eso es andar en la luz, teniendo comunión con Él. Este es el Evangelio. A modelar el Evangelio, ese es el llamado. 1, a seguirle. 2, a modelar el Evangelio, a poder extender nuestros brazos y celebrar la salvación que Dios nos da y cómo Él va transformándonos a cada uno de nosotros a su semejanza. Pequeños y débiles pasos en ocasiones, pero el Señor nos va llevando a orar unos por otros, a animarnos unos a otros, a enseñarnos, a amonestarnos, a alabar al Señor juntos, a que nosotros podamos como comunidad también recibir a otros en quienes el Señor está haciendo su obra, y no solamente recibirles, modelarlo, predicarlo, sino también celebrarlo, gozarnos con lo que Dios hace en nuestras vidas, con lo que Dios hace en las vidas de otros, gozarnos sabiendo que es por la gracia de Dios, porque ni escribas, ni fariseos, ni publicanos, ni pecadores, ninguno de ellos era digno, ni tú ni yo, es solamente por la gracia de Dios. Es un mensaje muy duro para los escribas y fariseos, que van a terminar esta serie de mensajitos que le pone Marcos, queriendo matar a Jesús por esto. Queriendo matar a Jesús por esto, porque es un evangelio radical. Dios tiene comunión con pecadores, hace una obra donde restablece relaciones entre pecadores, como aquel himno que dice: aún siendo diferentes, tú nos llamas a ser tus adoradores. Ya lo destrocé el canto. De la misma fe, ustedes lo conocen, ¿verdad? Ya lo despedacé. Siendo diferentes, como decía el hermano Morales, cada cabeza es una barbacoa, cada quien por su lado, y el Señor nos une en adoración como un solo pueblo gracias a la sangre de Cristo, que es la única que podía hacer esto posible y la que lo sigue siendo. De manera que el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, se hace visible realmente en la iglesia del Señor, aunque no sea la norma, pero se hace visible ahí. Algunas veces no se verá así, algunas veces se verá como que, ay, ¿qué es esto? Pero ese es el punto hacia donde el Señor nos va llevando, hacia la reconciliación. Nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación, unos con otros, con Él. Doble nivel. No puedo decir solamente que estoy reconciliado con Dios, pero no con mis hermanos. Nos coloca en una comunidad de creyentes donde esa reconciliación
reconciliación se hace visible y palpable. No puedo decir solamente amo a Dios, pero no quiero estar en la iglesia. Ahí está ocurriendo la transformación que el Señor quiere hacer. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Y algunos quisieron matar al Señor por predicar ese Evangelio tan conectado. Reflexionemos esta tarde. ¿Estoy en paz con Dios? ¿Estoy en paz con mis hermanos? ¿Estoy en paz con mi familia cercana, lejana, amigos, compañeros de trabajo? ¿Tengo que reconciliarme en alguna parte? ¿Es posible la reconciliación? Tal vez no es posible, hay algunas cosas muy complejas. Somos seres humanos que nos hemos complicado mucho en muchos sentidos la vida. Pero pensemos qué está haciendo ahí el Evangelio del Señor con nosotros. ¿Con quién podemos ya sentarnos a comer y beber? Resolvamos, como dice Edwards, a ver nuestro propio pecado, nuestra propia vergüenza, pedir perdón al Señor y tratar a los demás como superiores a uno mismo, como dignos, y poder modelar un evangelio de gracia. Y otros lo modelarán para con nosotros también, que también tenemos lo nuestro. No, las relaciones no son sencillas. Ustedes lo sabrán en su experiencia, yo en la mía, otros, las relaciones interpersonales se nos escapan, pero eso viene a ser resuelto por nuestro Señor Jesucristo. Ya no tiene Caín que matar a Abel, ya no tiene que partirse la humanidad y destrozarse. Hay una solución en el reino de Cristo. Él viene a hacer una diferencia y su Santo Espíritu nos ha sido dado para hacer un cambio, una diferencia. Y Él va a seguir modelando nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Señor, gracias. Tú eres maravilloso, misericordioso, perdonador, porque con tantas cosas que te hemos ofendido y en gran manera hemos pecado contra ti, tú en Jesucristo nos llamas, nos perdonas, nos reconcilias, nos das la paz, nos haces tus hijos. Señor, tú eres grandioso, misericordioso. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, también con tu Santo Espíritu. Ayúdanos en la comunión, aquí en la iglesia, para que seamos fortalecidos unos a otros y que podamos salir también al mundo mostrando tu Evangelio y proclamándolo también a otros que te necesitan. Gracias, Dios, por ser perdonador. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has recibido en Cristo Jesús y nos vas transformando a tu gloria. Nos llevas en tus caminos para la gloria de tu nombre. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén.